Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Está fuerte? ¿Se escucha fuerte? Sí. Ahí me van a bajar un poquito. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta a seguir estudiando el libro de Hechos. Ya hicimos una pequeña parada la semana pasada para estar hablando acerca de lo que vamos a estar haciendo. Eh, Por si acaso, el lunes tuvimos una pequeña reunión ahí con los que quieran empezar a estudiar el mensaje del domingo en la mañana, compartir con otros hermanos. Y doy gracias a Dios que eh, inclusive las expectativas para mí, yo pensé que era menos, pero el Señor me sorprende. Así que doy gracias a Dios. Por eso, si hay alguna persona todavía que le gustaría participar en algún grupito, estudiar lo del domingo, la hojita del domingo que vamos a entregar este domingo, comienza recién el estudio. Los estudios van a comenzar de este domingo, por si acaso. Los devocionales empiezan a llegar desde el día lunes en adelante, todos los que se inscribieron en el grupito, ya, pero no se olvide que está el grupo que va a llegar el devocional, pero si alguien más quiere ir más allá y estudiar en la semana, que ahí tienen que ponerse de acuerdo con los grupos que hay, y si quiere formar un grupo, todavía hay tiempo. Por si acaso hay una encuesta que se va a estar haciendo dentro de estos grupos que tiene que ver con nuestra salud espiritual. Así que hay harta información dentro de los grupos que va a ser obviamente para compartir. Así que si quiere estar en uno, acérquese con Carolina y me dice, Carolina, hermana Carolina, me mete en un grupito. Hoy día me llamó un hermano, me dijo, un minero me dijo, pastor, inclúyame en un grupo. Así que hay que buscarle un grupo por ahí. Pero volvemos a mitad de semana a seguir con el estudio que venimos haciendo del libro de Hechos, y realmente hemos ido viendo y estuvimos la semana pasada, antepasada estuvimos hablando en el capítulo 8, después avanzamos en el capítulo 9, quedamos ahí en el versículo 17 y vamos a ir al versículo 17 de Hechos 9. Sabemos que la iglesia comenzó obviamente con los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo. Empezaron en Jerusalén a predicar, ¿se acuerda? Se paraban ahí en el pórtico de Salomón, predicaban, la gente empezó a convertirse, gente judía empezó a convertirse, y está toda la iglesia reunida en casa y escuchaban la predicación también en el templo. Vimos la llegada del Espíritu Santo, cómo el Señor empezó a repartir el Espíritu Santo. Era una señal para el pueblo, por si acaso. La venida del Espíritu Santo fue señal para demostrar que era el poder de Dios el que estaba actuando. Hasta que vemos que la anterior estuvimos hablando de cuando Pablo se convierte, se acuerda que se le aparece el Señor, y justamente Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, termina convirtiéndose al Señor. Y llegamos al versículo 17 de Hechos 9, Hechos 17, versículo 9, queda 9:17, disculpen, 9:17. Después del martirio de Esteban. Dice así el versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que vemos un poco lo que está sucediendo, los quedamos ahí la semana anterior donde se le aparece el Señor al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo obviamente queda ciego, y vemos cómo Dios mueve todo para que esta persona, en este caso Saulo de Tarso, se convirtiera en un creyente, que amara al Señor Jesucristo, que lo siguiera, y no solamente eso, porque el fin de Saulo es que iba a recibir la vista física, pero también iba a recibir la vista espiritual, y iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, entonces estaba listo para desempeñarse en su oficio que Dios le había demandado como apóstol para predicar justamente a las naciones. Acuérdense que Pedro fue llamado el apóstol a los judíos, pero Pablo es el apóstol llamado a los gentiles.
Y hasta ese momento la iglesia, ¿de qué se componía? Judíos convertidos. Ahora déjeme decirle, cuando decimos judíos convertidos, ahí mucha gente se pierde. Ya, deme un segundo, déjeme tomar agüita y le explico por qué se pierde. Porque cuando pensamos que son judíos convertidos, pensamos que son como nosotros, como los cristianos, que eran judíos que se convirtieron al cristianismo. Y cuando uno analiza la historia del libro de Hechos, lo que está sucediendo en ellos es que ellos creen que Jesucristo era el Mesías anunciado por el pueblo judío, por los profetas. Entonces, cuando ellos aceptan que Jesucristo es el Cristo, no se convierten, se podría decir, en nosotros, como cristianos evangélicos. Ellos seguían creyendo que eran judíos, pero que había llegado el Mesías. ¿Entiende usted? Porque estamos leyendo hasta el capítulo 9, hemos leído cuántos cristianos gentiles, o como usted y como yo, estaban en la iglesia de los apóstoles. Ninguno. No había ningún gentil en la iglesia. Porque más encima se reunían, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Quién podía entrar a la sinagoga? Judíos. Ya no hablando de israelitas, estoy hablando de judíos, cuando muchas veces practicaban el judaísmo. Entonces ahí la gente a veces se tiende a confundir y eso es lo que está sucediendo aquí, pero el Señor ya en un capítulo que sigue más adelante cambia todo porque aparecen los primeros gentiles convirtiéndose. Así que si ustedes ven el versículo 18 y después de este oramos, ¿les parece? Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. 3 días después de que el Señor se le aparece, termina siendo bautizado. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos venir a tu casa para seguir aprendiendo, Dios, de la Escritura, para poder entender muchas veces el Evangelio y poder predicarlo, enseñarlo, hablarlo. Así que gracias Dios por todo lo que estás haciendo por nosotros en esta hora, dándonos mucha sabiduría a través de tu Santo Espíritu en nosotros y poder realmente aplicarla a nuestra vida y aprender de estos hombres, sus historias, sus relatos para el desarrollo de la fe. Bendice a nuestros hijos también, a nuestros pequeños que están en clase, Dios, en este tiempo de frío. Cuídalos, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dice que al momento que cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Por si acaso, el bautismo no tiene nada que ver con que fue salvo. Simplemente era para cumplir el reto del servicio a Dios y pasar justamente de su tradición o de su religión judía a una nueva religión, pero que todavía le iba a ser demostrada por el Señor, iba a ser en desarrollo. Pedro hasta ese momento, ¿qué creía Pedro hasta ese momento? ¿Formar una nueva iglesia de gentiles? ¿O él pensaba que era la constitución del Mesías en el pueblo judío? Eso creía Pedro. Y es por eso que lo van a ver de esa manera predicando en alguno de estos textos. Versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero vemos en el versículo 20 que empieza a predicar el apóstol Pablo, muy rápido, pero tenía una ventaja. ¿Por qué tenía una ventaja, por ejemplo, Pablo sobre Pedro? Porque era experto en la ley. Pedro no era experto en la ley. Pedro, ¿qué es lo que era? Era un pescador. En cambio, Saulo, ¿qué es lo que era? Era miembro del Sanedrín, era uno de los capos de capos. Su profesor Gamaliel era otro de los capos. ¿Se acuerda la gran frase de Gamaliel? Cuando dice, si esto es del Señor, esto permanecerá. Pero si no es del Señor, esto morirá, tal cual como ha sucedido con un montón de otras religiones que se han levantado. Así que ese era Gamaliel. Pero dice en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, ¿dónde? No en la iglesia como nosotros, en la sinagoga judía, diciendo que este era el Hijo de Dios, enseñando de que Jesucristo, que el Mesías que estaba anunciado en los profetas, había llegado y era el que había muerto.
Jesucristo en ese periodo, ¿la gente sabía quién era Jesucristo? ¿Sabía que había muerto? Sí, porque fue fama mundial, por si acaso, o regional, la muerte de Jesucristo, los milagros que empezaron a hacer los apóstoles. Y Saulo, obviamente, por eso se volvió en un perseguidor de la iglesia. Ya él perseguía a la iglesia, pero Saulo empezó a predicar enseguida, porque obviamente estaba lleno del Espíritu Santo y a todo esto tenía gran conocimiento de las profecías que nos hablaban del Señor Jesucristo. Versículo 21. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, el de Jesús? Ya eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Ya? Y la palabra Cristo, ¿sabe qué significa? Mesías. Entonces cuando dice aquí la palabra, dice, y demostrando que Jesús era el Mesías, que es el sinónimo de Cristo, es lo mismo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo a los judíos que estaban en la sinagoga? Del que le estoy hablando, el que murió, al que lo mataron, ustedes mismos, lo mismo que Pedro enseñaba, es el Mesías, ¿ya? Así que vemos justamente que estaba confundiendo a los judíos. Ahí en ese pasaje, en el 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué? Porque estaba confundiendo a la gente. ¿Ya? Cuando algo no nos gusta de alguien, ¿saben qué hay que hacer? Matarlo. Eso es lo que está sucediendo. A los de la sinagoga no le empezó a gustar la predicación de Pablo y tomaron consejo para matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que si ustedes pueden ver cuando la gente judía o inclusive en la vida diaria no pueden ganar por medios de argumentos, van a ocupar cualquier táctica para eliminar al enemigo, cualquiera. Y aquí Pablo inclusive fue justamente matarlo. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero era obvio que iba a suceder. Pero le tenían, ¿por qué andaba haciendo antes en Jerusalén? Persiguiéndolo. ¿Quién se quiere juntar con el que lo lleva preso? No creyendo que fuese discípulo. Así que vemos todo lo que está viviendo Saulo, tratándose de juntar con un hermano y ellos me los miran. No, si este se está infiltrando, este es mentira, este no es salvo, este no es discípulo. Pero versículo 27, mire el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual, ¿qué hizo Cristo? Le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué bueno tener personas con el carácter de Bernabé. Qué bueno que uno sea más, ¿cómo se podría decir? Más lúcido y decir, pero hoy, escuchémoslo. Si, mira, él era un perseguidor, él perseguía a los cristianos, pero él tuvo la valentía, el carácter de decir, no, pero escuchemos, no hagamos caso a lo que están diciendo de Pablo, escuchemos. Así que déjenme decir que Bernabé para mí es alguien que realmente tenía mucho carácter y quiso resolver las cosas. ¿Necesitamos algunos Bernabé a veces? Siempre en nuestra vida necesitamos Bernabé. Y dice versículo 28, y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pregunta para ustedes que están leyendo, ¿qué griegos?
Porque se confunde la gente. Cuando yo dije la iglesia estaba compuesta solo de ¿quién? De judíos. Pero los griegos querían matarle. Pero ¿cómo, pastor, si no eran judíos? ¿Por qué hacen los griegos ahí? Es que son griegos judíos. ¿Ya? Así que no es que sean griegos de otra religión, son griegos judíos. ¿Ya? Los famosos judaizantes, si alguna vez escuchado hablar de ellos en la Biblia. Cuando personas que no son israelitas practican el judaísmo. ¿Se acuerda qué andaba haciendo el etíope? ¿A dónde fue el etíope? A adorar al templo. ¿Y por qué fue a adorar al templo? Porque practicaba el judaísmo. ¿Ya? Por eso, ojo, la iglesia se compone de judíos, independiente de que sean israelitas, pero eran judíos. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando los griegos empezaron a hablar mal de que se desatendían a las viudas? ¿Se acuerda, no? ¿Qué griego? Griegos judíos que estaban en ese grupo de los primeros creyentes convertidos. ¿Ya? Versículo 30. Cuando supieron estos los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron. ¿A dónde lo enviaron? ¿De dónde era Pablo? Entonces Pablo, ¿a dónde volvió? A su pobla. Volvió a la pobla. Y es interesante esto, porque Pablo venía recién convertido. Piensen esto, yo pensaba esto cuando estudiaba. Llega a Tarso. ¿En Tarso quién está? Su familia, su mamá, sus primos, sus parientes. ¿Pablo le habrá predicado a los parientes? ¿Le habrá predicado a la familia? Mira, la Biblia no dice nada. No habla mucho de la familia de Pablo, pero cuando alguna vez si usted ha leído Romanos capítulo 16, si quiere yo lo anoté porque a algunos les gustan estos datos. La única vez que hace mención en la Biblia de algún pariente de Tarso, ahí donde la teología dice, ¿será la mamá o no será la mamá? No lo sabemos. ¿Pero quiere leer ese pasaje? Mire lo que dice Romanos capítulo 16. No se sabe con certeza, pero lo más probable que el versículo 13 del capítulo 16 se refiere a su mamá y a su hermano. ¿Está conmigo? Todos juntos, léanlo por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Es la única mención que hay en la Biblia. Y él está diciendo saludar a Rufo. ¿Y qué dice? Así que lo más probable es que él les predicó a su familia y terminaron creyendo. Porque después dice a Rufo y a su madre, la mamá de Rufo y mi mamá. Es la misma. Es la única mención, no hay nada más. La historia tampoco menciona nada más. Es el único registro que hay, que es un dato anecdótico. Pero conociendo al apóstol Pablo, ¿usted cree que no habrá ido a predicarle a la familia? Sí. Versículo 31, volvamos al libro de Hechos. Entonces dice, las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acuérdese que la palabra iglesia, entonces las iglesias es un grupo o una asamblea de personas. No es y no es que estaban parando templos, sino que se estaban formando iglesias, no necesariamente un templo, pero sí un grupo de personas. En aquel tiempo empezó a crecer la iglesia. Y cuando dice aquí en el texto, entonces las iglesias, las asambleas o eclesía del griego, asamblea o iglesia, que era un grupo de creyentes que se juntaba, empezaron a crecer los grupos de creyentes por muchos lugares.
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, en la palabra, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero aquí en el versículo 32 nos habla de Pedro en Lidia y en Jope. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. A los santos, la iglesia que se estaba juntando en Lidia. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire, por si acaso, a veces la gente se confunde con hoy día el cristianismo del tema de los milagros. Cada milagro mencionado que hacían los apóstoles siempre fue para acreditar su apostolado. Llegaban a un lugar y sanaba a un enfermo, quizás el enfermo más conocido de todo el lugar, para que la gente dijera, que era la costumbre del judío, estos tienen poder de Dios. Por eso acuérdese, ¿qué fue lo primero que hizo los apóstoles cuando llegaron al templo? ¿Se acuerda que ya lo estudiamos? Sanaron. ¿Ya? Cada vez que llegaban a un lugar, hacían un milagro. Porque acreditaba justamente el ministerio. Pregunta. En la Biblia escrito, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Las bodas de Caná de Galilea, el agua en vino, ¿se acuerda? ¿Por qué hizo ese milagro antes de empezar su ministerio? Para que la gente empezara a pensar, este viene en el nombre de Dios. Por eso los milagros de parte de los apóstoles, ¿por qué tenía que acreditar? Por eso los apóstoles hacían milagros y los milagros con el tiempo fueron desapareciendo. ¿Por qué hoy día, y usted alguno sabe la respuesta, por qué en aquel tiempo los milagros acreditaban al apóstol? ¿Y por qué hoy día cuando yo o usted o alguien llamado al Evangelio funda una iglesia, por qué no hace milagros para acreditar que es enviado de Dios? No, no es la respuesta. Bien, esa es la respuesta. Porque el que acredita que tú fuiste enviado o no fuiste enviado hoy día es la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Pero en los tiempos antiguos, cuando Pedro y los apóstoles están fundando iglesia, ¿estaba el Nuevo Testamento? Entonces tenía que demostrarse a través de ¿qué cosa? De señal. Las lenguas. ¿Por qué también empezaron a hablar en lenguas? Dice, para que sirva de señal al pueblo. El milagro, porque era un milagro también de las lenguas, a través del Espíritu Santo, era nuevamente para dar autenticidad a lo que se estaba haciendo. Pero una vez llegando a la palabra de Dios, no necesita una autenticidad externa, sino la palabra de Dios es nuestro ayo. ¿Ya? Es nuestra garantía. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, desde los milagros y predicaciones de los apóstoles, lo que terminó siendo más seguro, ¿qué cosa fue? La palabra. Después Pablo, ¿qué dicen en Gálatas capítulo 1, versículo 8? Aunque viniera un ángel con otro evangelio diferente a este, que sea anatema, porque ¿qué era el sello? El evangelio. ¿Ya? Pero en la primera etapa, ¿qué era el sello de un apóstol? Los milagros. ¿Ya? Para que entienda esa posición. Versículo 36. ¿Sí? ¿Ahí vamos? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, ¿ha escuchado a las Dorcas? ¿Ya? Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía.
Así que vemos que esta mujer que se menciona prestaba un servicio social. Ella tenía, Dorca, que la conocemos como Dorca, ¿ya? Tenía un trabajo muy especial, que ella era costurera, ¿ya? Y es interesante esa historia porque cuando usted lee la historia de Dorca, Dorca, ¿qué le pasa a Dorca? Se muere. ¿La había leído alguna vez o no? A lo mejor la leyó tan rápido que no se dio cuenta. Mire lo que dice el versículo 37. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y está hablando de la tradición, está hablando de la tradición antigua, cómo lavaban al fallecido. Había que lavarlo, limpiarlo, y lo ponían en la sala nuevamente. Después de unos días tenían que echarle ungüento por el tema del olor. Había todo un tema. Por eso cuando usted ve la muerte del Señor Jesucristo, ¿a dónde iban las mujeres? A echarle perfume. Si todas esas son cosas son tradicionales. Dice aquí en el versículo 38, y como Lidia estaba cerca de Jope, y los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Así que le mandan un mensaje de Jope a Lida, comunicando que una maravillosa mujer había muerto. Versículo 39. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, la llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando. ¿Y qué hicieron las viudas? Llorando. ¿Pero y qué estaban mostrando? El trabajo que hacía Dorca. ¿Y sabe qué es lo que dicen los historiadores? Esto es extra bíblico, que era un pueblo tan pobre, que muy difícilmente estas mujeres podrían haberse vestido con esos trajes o esos atuendos. Pero, ¿se acuerda que dijo el Señor en lo anterior? ¿Cómo era Dorca? ¿Cómo era Dorca? Abundaba en buenas obras, entonces, y limosna. Entonces, esto es lo que dice extra bíblico, que todas las mujeres que llegaron fueron esas mujeres humildes que Dorca les regaló un traje. Y llegaron al funeral a decirle gracias, con el traje que le había hecho Dorca. Es interesante lo que dice extra bíblico y le da sentido a lo que estamos leyendo. Llegaron todas ahí con su traje, en un lugar pobre. ¿Quién tenía un traje? Estamos hablando 2000 años atrás. ¿Quién tenía un traje puesto por una costurera? Era muy complejo. Así que vemos aquí que fueron todas estas mujeres, ¿ya? Versículo 40. Entonces, sacando a todos, versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Tremendo, ¿no? Resurrección. Por si acaso, siempre resurrecciones en la Biblia, todas las resurrecciones son una demostración simbólica de nuestra conversión. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados y conocimos al Señor Jesucristo, fuimos vivificados o resucitados nuevamente. Todo por eso hay resurrecciones en la Biblia, ¿ya? Así que vemos que fue Simón Pedro, ¿ya? Fue justamente el que convirtió a su pueblo. Pero no se olviden que el que abrió las puertas para que los gentiles entraran fue el mismo Pedro. Y después que Pedro abrió las puertas con Cornelio, terminó yendo Pablo a ser el predicador o el apóstol de los gentiles. Ahora, ¿tenemos hoy día la necesidad de estos dones apostólicos?
No es necesario. Aunque mucha gente los quiere reflotar, ahora, ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí. Pero hay que entender que hoy día la iglesia se estableció después de los apóstoles para establecer y vivir bajo doctrinas bíblicas. Pero en los tiempos antiguos, como no estaba la doctrina bíblica, tenía que darse credibilidad a un predicador. Y esto era a través de estos milagros. Por eso vemos lo que sucede en ellos. ¿Ya? Es por eso que Juan, ¿quién es el último que escribe, el último que termina escribiendo textos de la Biblia? Es Juan. Y mire lo que dijo en su segunda carta, vaya a segunda de Juan. En segunda de Juan, capítulo 10, versículo 11, estamos hablando del último de los apóstoles, escribiendo, el último de los apóstoles escribe. Y mire lo que escribió el último de los apóstoles. Obviamente la Biblia está siendo inspirada y dicen en el versículo 10 de Juan 2, si alguno viene a vosotros y no trae ¿qué cosa? ¿Cuál doctrina? La de los apóstoles, las enseñanzas que ellos estaban dando, las cartas que ya andaban circulando de los apóstoles. Hay que entender que en aquel tiempo ya las iglesias que se estaban conformando de creyentes manejaban algunos escritos. Acuérdense que esto más o menos se escribió en el año 90, más o menos. Así que estamos hablando casi 100 años después de la muerte del Señor Jesucristo, más o menos 80 años después de la muerte del Señor Jesucristo, por ahí, estamos escuchando estos textos y ya andaban cartas de los apóstoles y de otros discípulos más, que después vemos que se empezaron a revisar y analizar si pertenecían al canon para que se estableciera y se juntase todo en lo que tenemos hoy día, que son los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero ellos ya contaban con las 39 libros del Antiguo Testamento. Eso estaba. Lo que faltaba era el Nuevo Testamento, la doctrina de los apóstoles. Y Juan ya está diciendo en aquel tiempo, ojo, sigan la doctrina. ¿Y qué dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de ellos. Hubiera dicho, los que no traen la doctrina de la Biblia, porque eran los antiguos libros, no dice esta, porque la iglesia se fundamentó sobre la doctrina de los apóstoles. Nosotros seguimos la enseñanza de él. Así que hay que entender que cada uno de estos dones que ustedes pueden ver en Pedro, que resucitó, Pablo también resucitó. ¿Qué cree usted? Bueno, lo vamos a leer quizás más adelante. Pablo también resucitó. Pedro también resucitó, porque acuérdese, era una forma de demostrar la autenticidad del apostolado, que pudieran hacer milagros. Pero a medida que empezaron a escribir, empezaron a mandar cartas, Pablo escribe a Corintios, escribe segunda carta a Corintios, escribe las cartas a los cretenses a través de Tito, escribe a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, Pablo empieza a escribir a los de Tesalonicense, Pablo empieza a escribir a las provincias que estaban en Galacia. O sea, Pablo empezó a escribir, y estas cartas, ¿sabe qué hacía la gente? Las copiaba. Inclusive hay un texto que lo vamos a estudiar, que más o menos Pablo mandaba una carta a la iglesia de Corintios, un ejemplo, le mandaba una carta. Esa misma carta le pedían a un hermano de la iglesia que hiciera 10 copias. Así partió el evangelio. Que hicieran 10 copias y estas 10 copias se las mandaran a otros 10 grupos que se estaban congregando. Interesante, ¿no? Y es por eso que, ¿por qué alguno va a decir, pastor, ¿y de dónde sacamos la Biblia? ¿Por qué tenemos la Biblia así? ¿Por qué habían tantas copias? ¿Sabe cuántas copias más o menos hay? Más de 10.000 copias. Que dicen los expertos, que solo con la mitad de las copias pueden reconstruir la Biblia completa. Porque, ojo, en cada copia venían poniendo algunos textos. Entonces es interesante cuando la gente me tiende a decir a mí, no, es que la Biblia la escribieron hombres. No tienen idea de la investigación que hay detrás para poder decir, esta es palabra de Dios, hermano. Es tremendo. Así que por eso, por si acaso, copiaban.
porque querían aprender de los apóstoles y pescaban lo que escribieran los apóstoles para compartirlo. Ahora, ¿hay alguna de las cartas que escribieron los apóstoles que quedaron afuera del canon? ¿Qué cree usted? Sí, po. ¿Sabe cuál fue una de las últimas cartas en agregarse a la Biblia? Aquí los pillé. A lo mejor no, los voy a pillar. Tercera de Juan. ¿Sabe por qué? Le doy otro dato. ¿Ha leído tercera de Juan? ¿Sabe por qué costó ingresarla? Porque es una carta personal. Es una carta personal. Y es la única carta dirigida a una persona, específicamente, y que se agregó. Y fue la última en agregarse producto de aquello. Porque había un cuestionamiento. Pero ¿cómo? Si Juan le está escribiendo, Juan le escribió al Lucho, ¿por qué tengo que agregar la carta de Juan que le escribió al Lucho a la Biblia? ¿Entiende, no? Pero al final terminaron concluyendo que no, pues era palabra de Dios. Por eso, ojo, no se habían dado cuenta. Lean después tercera de Juan y se dan cuenta que es una carta, se podría decir como privada entre dos personas, pero terminó siendo parte del canon. Segunda de Timoteo 4, versículo 20. Un versículo extra para cerrar ese punto. A medida que aparecieron todos estos manuscritos, cartas que se estaban mandando, el apóstol Pedro, si ustedes pueden ver, hizo milagro, el apóstol Pablo hizo milagro, pero mire qué nos cuenta Pablo ahí en 2 de Timoteo 4:20. ¿El apóstol Pablo había resucitado a una persona? Sí. ¿Pablo sanaba gente? Sí. Y mire lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. Dice, Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo, que era discípulo de él, ¿qué dice? ¿Y por qué no lo sanó si tenía el don? Por eso, ojo, por eso cuando la gente hoy día habla tanta cosa de los milagros, viernes de milagro, ¿ha escuchado eso? Viernes de milagro, jueves de milagro, días de milagro. Que justo ese día Pablo no tenía el don, así que no lo pudo sanar, no era viernes de milagro. No, porque Pablo también ya no, acuérdense, los milagros fueron para remarcar quién eran ellos. Y los dones que tenían fueron desapareciendo a medida que el Evangelio se fue revelando a las personas. Y Pablo deja de tener justamente algunos dones, porque al principio dice Pablo, que otro día podríamos estudiar la vida de Pablo específicamente, pero Pablo dice que él manejaba los dones como él quería. Porque si yo tengo un don, yo sano cuando quiero. Pablo dice que él podía hablar en lengua cuando él quisiera. No cuando lo tomaba, no cuando lo tomaba el Espíritu, no, cuando él quería, porque era un don, un regalo, y el don era para usarlo. Pero también el don no era perpetuo. El don fue desapareciendo. Y aquí encontramos a un discípulo que lo dejó enfermo. Ya no lo sanó. Después le sucedió con ¿quién? Con otro discípulo. El discípulo amado de Pablo, ¿quién era? Timoteo. Y Timoteo le dice a Pablo, Pablo, estoy enfermo, me duele la guatita. ¿Y qué le dijo Pablo? Toma un poco de vino. ¿Y por qué no le impuso las manos y oró y sanó? Porque el don ya estaba desapareciendo. Ya. No se aprovechen de ese versículo cuando dice toma un poco de vino, porque la lectura del primer siglo concluye que el problema que estaba experimentando Timoteo era un tipo de enfermedad estomacal producto del agua que bebían. 2000 años atrás, agua contaminada. Entonces, la recomendación de Pablo era que al agua le echara ¿qué cosa? ¿Qué pasa si le echo alcohol al agua?
la desinfecto. No que tomara vino directo. Es un dato nomás, ya, no se aproveche. Versículo 42, volvamos al libro de Hechos. Dice, y esto fue notorio, todos los milagros siempre fueron notorios en toda Jope y muchos creyeron en el Señor porque los milagros sirvan para señal. Así que vemos aquí los dones justamente acompañados de milagros utilizados para confirmar el Evangelio. Versículo 43, aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Ya? Ustedes saben lo que es un curtidor, ¿cierto? Uno que fabrica piel, uno que curte. No lo confunda con zapaté, no. El curtidor era el que curtía el cuero. ¿Qué quiere decir eso? El que hace la lejía con ceniza. ¿Ya? Eso es un tema de campo para los que han vivido en el campo. Los de acá, los citadinos, no tienen idea de lo que estoy hablando. Los de citadinos van a Falabella y compran una chaqueta de cuero lista. La gente que venimos del campo, veíamos a nuestros antepasados, nuestros abuelos, cómo ellos juntaban ceniza y le echaban en un tarro y echaban el cuero ahí y lo dejaban sumergido por varios días. Por si acaso, cuando el agua entra en contacto con ceniza, cauteriza, quema. ¿Ya? Así que usted después sacaba el cuero y usted lo hacía así con el dedo y salían todos los pelos. ¿Ya? No quedaba ni uno. ¿Ya? No lo ocupe para otras cosas por si acaso, en especial las mujeres. Eso es para el cuero nomás. ¿Ya? No quedaba nada. Después entendieron, ahora están entendiendo. No, siga ocupando cera nomás caliente. Ahora, en ese tiempo era de otra cosa. Pero, ¿sabe? Déjeme decirle, para los que han tenido la posibilidad de oler, ¿quién ha tenido posibilidad de oler cuando se está curtiendo el cuero? Porque el cuero se está descomponiendo. Déjeme decirle cómo es, bueno, ojalá algún día haya algo que uno apriete un botón. Ya, imagínense algo pudriéndose y aparezca el olor y todos lo sintamos. Esa es la predicación en 4D algún día. Por ahora tienen que pensar, no, pero el olor era, ¿para qué decirle? ¿Ya? Y es muy parecido, pero ¿a quién le gusta la gelatina? ¿Les cuento cómo hacen la gelatina? Casi igual como lo que estaba contando con el cuero, excepto que no le echan ceniza, hasta que bote todo el colágeno. Rica la gelatina. ¿Y sabes qué? Así que el olor, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque también donde se quedó era un lugar notorio. Porque en cualquier lugar, si hablamos, oye, ¿dónde está la curtiembre? ¿Allá o no sentí el olor? ¿Y cuántos días se quedó ahí? Así que imagino el perfume que quedó impregnado en Simón, que estaba impregnado en Simón. Así que interesante, ¿ya? Ahora, por si acaso, si algún día usted tiene la oportunidad de viajar a Israel y visita Jope, adivine qué va a encontrar. La casa del curtidor de Simón. Todavía está, ¿ya? Que se cree que es la casa. Así que ojalá algún día tenga usted el privilegio de estar, ¿por qué no? Ahí, ¿ya? Pero vemos justamente todo lo que está sucediendo en la vida de Pedro, el milagro de restaurar la vida de aquella mujer tan amada en la iglesia. Después vemos justamente todo lo que él está viviendo ahí, lo que él enseñaba del Señor Jesucristo y cómo llega a ese lugar. Después vemos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, dice aquí que justamente Pablo, que sabemos que fue llamado al mundo del cristianismo para los gentiles, Pedro, ¿para quién? Para los judíos. Pero ¿quién tenía que abrir las puertas? ¿Se acuerda?
Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién le pasaron las llaves del reino? A Pedro. Por eso hasta tal dicho, tiene más llaves que San Pedro, pero ¿saben qué? Déjenme decirle, aclararle eso, que eso es tomado de la mitología de Camus. Y eso es una palabra, una frase que yo creo que si Pedro la escuchara, se enojaría. ¿Ya? Porque el que manejaba las llaves del inframundo era Camus, que era el que tenía cabeza de pescado. Y como los judíos los griegos sobre todo, los griegos eran medios místicos, cuando empezaron a escuchar, oye, pero Cristo les dio las llaves, ¿a quién? ¿Qué se les vino a la mente a ellos? Que Pedro era similar a quién? A Camus. Y el que tenía muchas llaves era Camus. Esto es historia. Pero a Pedro no le dijo que le iba a dar muchas llaves, sino te daré las llaves, pero no habló mucho las llaves y tenía que ver con una llave específica. ¿Cuál es esa llave específica? El libro de Hechos está dando respuesta a esa llave. Porque hasta el momento, ¿quién eran solo los que se estaban convirtiendo a Cristo? Judíos. Pero, dice, ¿me sigue ahí? Capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y mire lo que dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Era cristiano? No. Para que no se confunda, no porque alguien sea piadoso o temeroso de Dios es salvo. El etíope, ¿a dónde había ido? Al templo a adorar. ¿Y era salvo? Cornelio, ¿era piadoso? ¿Un buen creyente? ¿Al ojo de la población? ¿Piadoso de Dios? ¿Sí? ¿Y que hacía muchas limosnas al pueblo? ¿Y oraba a quién? Uno podría decir, pastor, él es salvo, él es creyente. No, estos versículos siempre nos enseñan un poquito que nosotros no nos confundamos con que la salvación es porque una persona, no, yo creo en Diosito. No, yo creo en Cristo. Porque Cristo fue el que murió en la cruz. Y Cornelio necesitaba reconocer que Jesucristo era el que había muerto en la cruz y lo había salvado por sus pecados. No, comilla, Dios que él adoraba. Para que él fuera salvo, ¿qué tenía que hacer Pedro, el apóstol Pedro? ¿Predicarle qué cosa? A Cristo. Porque él era temeroso de Dios. Lo más probable que él era un gentil, pero que le gustaba la búsqueda de Dios, pero como también por ser un gentil no podía entrar a las sinagogas. Así que muchas veces estos se volvieron en los famosos prosélitos de Portillo. ¿Dónde estaban escuchando el mensaje? En la puerta. Allá, no podían entrar al templo, pero estaban ahí escuchando el sermón. Él era un temeroso de Dios, pero no era salvo, ¿ya? Porque acuérdense que para un pagano, para el pueblo judío, un pagano no podía tener devoción con el Señor, con Dios. No podía entrar al templo, no podía seguir sus prácticas. Por eso cuando nosotros a veces hablamos del judaísmo, hay que entender que hay que cuidar, hay que respetar mucho. Y ojo con lo que voy a decir. El Señor nos pidió respeto sobre Israel, no sobre su práctica. ¿Me doy a entender? Porque Dios hizo un pacto con los judíos o con el pueblo de Israel. No se confunda, el judío es alguien que practica el judaísmo, que es la religión. El pueblo de Israel es el pueblo que viene desde Abraham, que Dios hizo un pacto con ellos. ¿Ya? Por eso, ¿los judíos necesitan escuchar de Jesucristo? Sí.
Y si yo conozco un judío y tengo la oportunidad de evangelizar, tengo que hacerlo. Independiente de que sea israelita. ¿Ya? Versículo 2, que leíamos hace un momento, quiero mencionar eso, que des en cuenta que se habla bien de él, que él hacía muchas limonas al pueblo. ¿Ya? Y dentro de las prácticas, lo más probable que como él seguía, no era parte del judaísmo como tal en los templos, pero seguía esta costumbre, creo que lo que está mencionando ahí era la práctica muy común de parte del pueblo judío también. Los judíos, para nosotros, de repente, ¿has escuchado hablar del diezmo, cierto? Sí, pero los judíos daban 3 veces, ¿ya? Los dineros. Daban el diezmo, daban dinero a los necesitados y pagaban el impuesto del templo. Son 3 pagos los que hacen los judíos hasta el día de hoy. 3 pagos. ¿Ya? Y déjeme decirle algo. Por eso yo creo, este es mi parecer, por eso yo creo que ese pueblo es tan bendecido. Los mejores científicos, los mejores soldados del mundo, los expertos en riego, todo lo que usted ve en manguera, gotero, hoy día en el campo, toda esa creatividad fue de ellos. Y yo creo que es parte por la generosidad del pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy. A lo mejor muchos de ustedes no saben, pero cada vez que hay un conflicto en algún lugar, el primer país que se pone con luca cuando hay tragedia es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por tradición o por religión tienen que ayudar obligadamente. ¿Ya? Es por eso que ellos son más generosos y es por eso que yo creo que Dios los bendice mucho más, aparte del compromiso que tiene. No, lo que pasa es que ellos tienen un sistema, bueno, son capos ellos tienen un sistema defensivo llamado la cúpula. No es que tengan una cúpula, no. Lo que ellos tienen son artillería sumamente avanzada, que cuando lanzan un cohete, este los detecta y lanza otro cohete y lo destruye. Pero ese aparato se llama la cúpula. Pero no es que haya una cúpula. No. Por eso digo, no rebota. No hay una cúpula. El sistema de defensa se llama la cúpula. Pero es artillería que la derriban y al llegar a cierto límite, estalla. Entonces por eso se forma como que no pueden traspasar algo, pero es simplemente artillería de última tecnología. ¿Ya? Eso. Gracias por la pregunta, porque siempre lo vemos esto. Versículo 3, vamos ahí. Este vio claramente una visión, ¿ya? Como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Cornelio, ¿qué era? Un gentil, que adoraba a Dios, que buscaba de Dios, que oraba varias veces al día. Por eso vemos que él está orando a Dios, pero él no es salvo. ¿Ya? Él no es salvo. Él buscaba de Dios y vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿ya? Y déjeme parar ahí, en Cornelio, algo que yo estoy muy convencido, y es lo que Pablo mismo dijo en Romanos 1, versículos 19 y 20, que cuando hay una persona, hermano, un pagano, un gentil, un hombre abandonado en una isla, el viejito que está en la selva que nunca ha escuchado del Evangelio, porque es la pregunta que siempre le hacen al pastor. Pastor, ¿y qué pasa con esa gente que está en una parte y nunca nadie ha escuchado el Evangelio? ¿El Señor va a tener compasión de ellos? Sí, tal compasión que es la misma que está expresada con Cornelio, que cuando Dios ve un corazón de una persona, aunque esté en la punta del cerro, que tiene realmente la búsqueda de encontrar a Dios, Dios va a proveer cualquier manera para que esa persona escuche el Evangelio. Por eso cuando Pablo dice ahí en Romanos 1, versículos 19 y 20,
Porque lo que Dios le es manifiesto, Dios se manifiesta a alguien que anda en búsqueda de Dios. Pastor, ¿y si está en una isla solo? Me preguntaron una vez eso. Pastor, ¿y si está en una isla solo, como en la Laguna Azul? Y yo le dije, ¿y viste esa película, hermano? Ojo con esa. Bueno, para ese tiempo era terrible. Hoy día los monos animados tienen más escenas que esa película. ¿Y sabes qué? Y me dijo, pero ¿y si? Y me dijo, y él me dijo así como el de la película. Y yo le dije, mi respuesta en base a la escritura, si esa persona empieza a mirar los árboles que nunca he escuchado, y dice, ¿y quién habrá hecho esto? ¿Y quién habrá hecho esto otro? Yo creo que hay un diseñador detrás y que tiene que haber alguien que lo hizo. Con la persona de andar en búsqueda del que hizo esas cosas, yo le dije así, esta fue mi respuesta. Lo más probable que va pasando el avión de un misionero y el Señor hace que se caiga y le llegue a predicar el Evangelio. Porque de una u otra manera Dios le va a proveer la posibilidad. Y es lo que dice, por favor, versículo 20, Martina. Mire lo que dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, eso se puede dar en la selva, eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde ¿qué cosa? La creación del mundo. Así que, ojo, a pesar de todo, aunque no tuviera una Biblia, alguien que vive en el cerro, siendo entendidas por medio de las cosas que dice, hechas la creación, de modo, y aquí condena todo, de modo que dice, pastores, que si alguien se muere y nunca nadie le predicó del Evangelio, no tiene excusa, va a ir al infierno. Ah, pero pastor, ¿cómo tan mal? No, es que no hay excusa. No lo digo yo, lo dice la Escritura. En serio, hermano. Por muy duro que suene, suena duro, ¿no? Suena terrible. Pero es la verdad, porque Dios dijo que Él se va a hacer claramente visible a alguien que ande en búsqueda de Dios, Dios se va a manifestar. Y si no se manifiesta de una manera, lo va a hacer de otra manera a través de la creación. No hay excusa. ¿Qué es para usted no hay excusa? Ah, pero Señor, no puede, no. Por más que uno tenga las buenas intenciones de pensar diferente, no, lo siento. Así que Cornelio tenía, obviamente, ese llamado. Así que estamos hablando de la iglesia en los primeros años. ¿Sabe más o menos cuántos años ya estamos avanzando aquí en este capítulo? ¿Cuántos años de iglesia estamos ya? Estamos más o menos en 8 años de iglesia, donde la iglesia estuvo por 8 años integrada solamente por judíos, hasta que llega este evento donde aparece Cornelio. Por eso, el hecho de que Dios puso a Pablo ya en el desierto para que aprendiera y realmente pudiera llegar a los gentiles. Versículo 4, mire lo que dice. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Romanos versículo 20. Del hecho de que estabas orando y de que estabas siguiendo el ayudar a las personas, eso me hizo ver a mí, estoy tratando de contextualizar, eso me hizo ver a mí que tú necesitas a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es lo de Romanos 1:20. Dios vio que había un hombre que le oraba y que trataba bien a la gente para agradarle a él. Y Dios dijo, este tiene que ser salvo, voy a crear los medios. Eso es lo que está sucediendo. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope. ¿Y haz venir a quién? Y aquí a mí me encanta el Señor porque le hubiera dicho, anda a buscarme Simón que está en una casa del pueblo. ¿Cuál casa? Ahora si yo le digo, anda a la casa donde está el curtidor, ¿esa casa era identificable por todo el mundo si huele a kilómetros? Me encanta esa historia porque el Señor nos hace ver cosas que a lo mejor la gente que no ha tenido la oportunidad de leer, usted le da sentido a la Escritura.
Es tremendo. Y el Señor le dice, anda a esa casa. Dice versículo, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Y que hagas en cuanto a qué? A ser salvo. Como este estaba buscando de Dios, necesitaba ser salvo, Dios se le aparece en visión, habla con Pedro. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Pero todo esto también había un problema, porque Simón, porque Cornelio mandó a buscar a Pedro. Pedro, ¿qué pensaba Pedro de los gentiles? Paganos. Por tradición judía, ¿un judío podía entrar a la iglesia de un gentil? No puede entrar. ¿Puede sentarse al lado en la mesa de un gentil? No puede. ¿Puede comer junto a un gentil? No puede. Mire la tradición judía. ¿Y la iglesia estaba compuesta por quién? ¿Por qué entonces no hay gentiles? Porque ellos seguían creyendo en su tradición mosaica de que ellos eran los escogidos y nadie más podía juntarse a ellos. Eso es como mucha gente desconoce a veces que los apóstoles eran medio artistas. Cuando yo le digo a usted, si usted invitara a Pedro en aquel tiempo, antes del capítulo 8, si usted invitara a Pedro antes del capítulo 10, disculpa, ¿Pedro aceptaría tu invitación para ir a tu casa? No, ni jodiendo. Y te diría, ¿cómo se te ocurre? Ni siquiera díjame la palabra, porque tú no eres del pueblo. Así, Pedro. Por eso es interesante lo que viene. Como si yo, como gentil, mando a buscar a Pedro, ¿Pedro va a venir? No. Por eso mire cómo el Señor está preparando todo porque Cornelio buscaba de Dios. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿A qué cosa? Cerca de la hora sexta. ¿Ya? Versículo 10. Y tuvo gran hambre. ¿No le ha pasado que cuando ora le da hambre? No soy el único. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino visión, lo que usted, ¿cómo le quiera llamar esa palabra? Quedó en trance. Y dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿ya? Una alfombra, que atada de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Dice que venía con reptiles. ¿Los judíos podían comer reptiles? No. Pero vienen reptiles. ¿Podían comer avestruz? No, pero venían avestruz. ¿Podían comer conejo? No, pero venían conejos. Y así sucesivamente. Mire lo que está sucediendo. Y vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y comen. Y uno podría decir, hoy los apóstoles eran súper obedientes al Señor. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Era obediente Pedro? No. ¿Era obediente al Señor? Más o menos no. ¿Se dan cuenta cómo eran los apóstoles? Así que déjeme decirle que por eso nosotros padecemos exactamente lo mismo que los apóstoles. A veces ponemos a los apóstoles en hombres que no se equivocaban. Sí, se equivocaban. Y Dios tuvo que hacer cosas especiales en ellos. Y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido,
¿Pero cómo le llamó? Antes de decir del no, sabía con quién estaba hablando. Y yo no sé la arrogancia. Si Dios te habla, tú le digas, no. Pedro, come. No. Interesante esos textos. Porque, ¿saben qué? Está luchando la religiosidad de Pedro. Por eso a veces que nosotros cuando hablamos de religiosidad, algunos se molestan, se ofenden, algunos quieren tener una iglesia religiosa. No, es que antes lo hacíamos así, es que antes se hacía así. Cuando hay que ir al fondo, no a la forma. Y el fondo, el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú estás demasiado religioso. Yo vine, estoy parafraseando, yo vine a la cruz, morí por ti, morí por todos. Quiero que todo el mundo sea salvo, pero tú sigues pegado en el judaísmo. Crees en mí, que yo soy el Mesías, pero sigues practicando la ley mosaica, sigues practicando la ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que le está diciendo. Por eso le está trayendo un lienzo que está de todo lo que el judío no podía hacer, él lo está viendo ahí. Así que Pedro todavía hasta ese momento estaba aferrado a la ley. Ya no estaba, por si acaso, él no entendía que ya no estaba bajo el sistema mosaico. Versículo 15. Volvió la voz en la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú. O en otras palabras, ¿quién eres tú para andar diciendo que esto es malo si yo lo creé? Versículo 16. ¿No le suena familiar? ¿Cuántas veces negó el Señor Jesús Pedro? ¿Y cuántas veces tuvo que hablarle a aquel señor para que hiciera caso? ¿Se da cuenta que no era tan dócil? Era duro de servir. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo, acuérdense que eran llenos del Espíritu Santo. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, un gentil, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, o más bien dicho, Cornelio el pagano. Entonces, así, eso lo agrego yo para que entienda cómo le estaban metiendo el dedo en la llaga a Pedro, porque Pedro no se juntaba con ese tipo de gente. Dice, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Mire versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente de levantándose se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, si se me aparece el Señor y que alguien me va a hablar de Jesucristo, que yo voy a ser salvo, yo quiero que esté mi familia. Amén. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. ¿Se da cuenta el respeto que había? ¿Pero qué dice? Mas Pedro le levantó diciendo, ojalá algunos escucharan esto esto es algo mío, sin ofender. Ojalá algunos cuando hoy día la gente se inclina a ciertas personas, liderazgos de la iglesia, que dicen que supuestamente son sucesores de Pedro, cuando a Pedro se le inclinaron para adorarlo, besarle sus pies, Pedro dijo, levántate, pues yo mismo también soy
¿Y por qué el término sumo pontífice? Porque la palabra sumo pontífice es una palabra solo para Dios, pero que lamentablemente se la pusieron a un hombre, diciendo que es el representante de Dios en la tierra. Y Pedro, si escuchara lo que hoy día ve o viera lo que él ve, te aseguro que Pedro diría, oye, pero si es hombre igual que todos nosotros, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué le besan los pies? ¿Por qué aquí? ¿Por qué lo quieren tocar? ¿Por qué? Bueno, eso es algo mío. Eso agregado ahí en el libro de Hechos de Lucho, ahí póngale ahí Lucho y Hechos 26a o C. Para terminar, Pedro se agachó, ¿cierto? Vemos ahí, ¿no? ¿Recibió adoración? No. Se agachó y le dijo, ponte en pie, levántate. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Pedro hubiera entrado a la casa de él? No, pero había tenido la visión. Y les dijo, yo le digo, para los que han estudiado homilética, para los que estudian homilética, este es un punto de homilética. ¿Ya? Es lo que todo predicador nunca debe hacer. Y cuando usted vaya a dar una charla, si algún día le toca dar una charla o a los niños que les toca dar una, ¿cómo se puede decir? Una disertación, no hagan nunca lo que hizo Pedro. Ya, porque esto es parte del manual de homilética de enseñanza. ¿Ha escuchado los testimonios de alguno? Bueno, yo no, cuando me invitaron acá yo no quería venir. Eso ya mata todo lo que vas a decir. ¿Y por qué no querías venir? Porque pensabas que a lo mejor aquí son poca cosa. Entonces nunca. ¿Me entienden homilética? Hermano, yo no quería predicar esto, pero lo voy a predicar. Es como que nada que ver, po. Eso lo enseñan, por ejemplo, en homilética. Y miren lo que dice Pedro. Y hablando con él entró y les dijo, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío, que dice, juntarse o acercarse. En otras palabras, yo no debería estar aquí porque yo los aborrezco. Mal empezaba. Pero acuérdense que está el poder del Espíritu Santo. Pero a mí me ha mostrado, ¿quién dijo? Dios, que a ningún hombre llame. Ya, y antes de la visión, ¿cómo llamaba Pedro a los gentiles? Comuno inmundo. ¿Se está echando al agua solo? Ese es el apóstol Pedro. ¿Interesante? Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Para qué fueron enviados los apóstoles? Para predicar el Evangelio. Pero se da cuenta que está luchando Pedro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hubiera hecho inmediatamente apenas entró a la casa? ¿Qué es lo que hubiera hecho Pedro al momento de entrar a una casa? Cuando entraba a la casa de un judío, ¿sabes lo primero que hacía? Véanlo en los textos más anteriores. Anunciaba a Jesucristo, que era el Mesías. Entró a una casa y ¿qué dijo? ¿Para qué me trajeron? ¿Qué quieren que, por qué me tienen aquí? Porque estaba resistiendo. Pero el que iba a marcar y iba a hacer un cambio en la historia, o se iba a cumplir la historia, era justamente en esa casa. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, claro, después del relato, ¿qué va a decir que no? En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ahí lo entendió. Ahí con el lienzo, y ahí entendió que no hay diferencia entre judío ni griego, ni entre varón ni mujer. ¿Por qué las mujeres entraban a la sinagoga?
Cambia toda la historia aquí. Sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Señor de todos, vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, que es una condición para ser apóstol, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase. Así que ahí está predicando a Cristo. Amén. Ahí le está diciendo Cristo, el que yo estoy anunciando es el Mesías. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿qué dice? Con la boca abierta. Versículo 45. Por si acaso, estoy en el versículo 45. ¿Sabe por qué la gente se quedó atónita? Porque ellos pensaban que el Evangelio era para quién, para solo los judíos, pero ahora los gentiles también estaban hablando en lengua. Cambió la historia. Se cambió todo, hermano. Por eso dice el 46 y 47 que empezaron a oírlos en sus lenguas. Y en el versículo 47, entonces, ¿acaso alguno impedir el agua para que no sean, qué dice? Dieron testimonio, eran salvos, recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y después Pedro dijo, lo que nos queda ahora es bautizarlo. Y vamos a quedar ahí. Porque esto, ¿quién lo estaba viviendo solamente? Pedro. ¿Y los otros apóstoles? ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Y Pedro se quedó ahí enseñando. Adivine qué pasó, porque usted sabe que las noticias, y llegó noticia ¿a dónde? A Jerusalén. Que Pedro había entrado a la casa de un pagano y que le había hablado de Jesucristo y que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Sabe qué hicieron los otros apóstoles? Lo mandaron a buscar de vuelta para pedir cuenta. ¿Cómo se te ocurre meterte ahí? Ellos seguían con la misma cuestión que Pedro en su cabeza. Pedro se devuelve a Jerusalén, eso lo vamos a ver la otra semana. Pedro se devuelve a Jerusalén y le relata todo lo que había hecho el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hicieron los apóstoles? Y creyeron. Y de ahí la iglesia se expandió. Pero Pedro nunca más se menciona que haya convertido a otro gentil. El que empezó a ganar los gentiles, ¿quién fue? Pablo. Pero ¿quién es el que tenía las llaves del reino hacia los gentiles? Pedro. Por eso fue el primero en convertir a un gentil y hacerlo parte de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por tu palabra. Gracias Dios por poder ir mirando la historia de la iglesia, pero también nos demuestran realmente también mucha doctrina en la enseñanza. Cada vez que Pedro hablaba de Jesucristo, que había que recibir a Cristo como su Salvador independiente, lo que gente creyera, gente tuviera sus conceptos antiguos. Y es por eso que de la misma manera nosotros, a pesar de haber tenido quizás, haber sido temerosos de Dios, a pesar de niños chicos haber estado en una religión, independiente de donde hayamos estado, llega un día donde tenemos que tener una conversión genuina, no con la religión, con los ritos, sino con Cristo. Así que gracias a Dios por aquellas personas que nos predicaron, nos anunciaron el Evangelio y hoy día podemos decir que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Gracias por aquellos hombres también, como a Pedro, que tuvo que pasar y tener una etapa en su vida donde Dios tuvo que hacerle ver que estaba equivocado en un inicio. Pero vemos que él fue al final del día obediente. A pesar de varias veces, por varias preguntas que le hicieron, siempre él rechazó a Cristo en una etapa. Aquí negaba la visión, pero al final siempre es tu palabra la que prevalece.
Así que Dios, también muchas veces nosotros nos vamos a equivocar, también vamos a cometer errores como lo cometió Pedro, pero al final del día Dios se manifiesta en nuestra vida y nos da la posibilidad de seguir justamente avanzando en el camino de la fe. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.